Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. En este video vamos a ver la forma de ayudarnos con el diccionario para trabajar con las formas de confectivo segundo. Bien, y lo que les pongo acá es este diccionario manual griego-español con el que espero que ya se encuentren trabajando, que si bien es un diccionario pequeño, resulta muy útil en estas primeras instancias del estudio de la lengua griega. Lo que les voy a proponer ahora es que focalicemos en la forma de usar el diccionario para comprobar las formas de los confectivos segundos, dado que es el tema que acabamos de ver, y hay algunos truquitos, podríamos decir, que les quiero comentar ahora que los pueden entonces ayudar en el caso de que tengan dudas respecto de alguna forma que se pueden encontrar, por ejemplo, en un texto. Entonces, bueno, afianzarlo con el uso del diccionario. Bien, lo que les propongo es un ejercicio práctico, es decir, les pongo una forma, en este caso es la forma vale, y plantearles la posibilidad de que si ustedes se topan con esta forma y tienen dudas respecto de si esto es un confectivo, cómo proceder y cómo trabajar con el diccionario para ayudarse a resolver esa duda. Vale es una forma de confectivo del verbo vallo. Vallo quiere decir arrojar, fíjense, vallo con doble lambda. Entonces vale, ya fíjense, entonces está con una sola lambda. Ese es el tema de confectivo, que se diferencia del de infectivo. El de infectivo es con dos lambdas, el de confectivo es con una sola lambda. Imperativo, activo de la segunda persona del singular. Vale es arroja, tú, ahora, ya, si le queremos dar a nuestra traducción ese matiz puntual. Pero decíamos, yo ahora se los estoy resolviendo rápido, pero supongamos que ustedes tienen una duda respecto de si esta forma es efectivamente un confectivo. Ustedes han estudiado las diferentes formas de confectivo, lo han practicado, pero bueno, pueden ser que en algún momento, por ahí no con este verbo, pero con otros tengan dudas. Entonces, bueno, la idea es ofrecerles ayuda a partir del uso del diccionario. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos dudas respecto de que esta forma sea efectivamente un confectivo segundo? Ir al diccionario. Suponemos, o sea, vamos a indagar a partir de esta raíz que el verbo es vallo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al verbo vallo, ahí lo tienen marcado. Este es el diccionario que les presentaba antes, ¿no? El diccionario este manual, pequeño. Pero en general en todos los diccionarios la forma de presentar las distintas las distintas acepciones y las distintas formas va a ser similar. A ver, al principio ustedes obviamente van a tener las distintas posibilidades de traducción de este verbo, algunos usos. En este caso, por ejemplo, nos está diciendo que el verbo es transitivo, pero esto ahora no me interesa en particular, porque yo lo que quiero hacer ahora es comprobar que estoy seguro de que esto es un confectivo. Valios con doble lambda. ¿Cómo me afirmo entonces en mi conjetura de que esta forma vale con una sola lambda era confectivo? Voy a la parte final de la entrada del diccionario, que tiene una F, que esa F quiere decir formas. Son formas que los autores de los diccionarios suelen poner, porque son formas tal vez poco frecuentes, o irregulares, o arcaicas, épicas, que tal vez pueden llegar a no ser como nuestra primera opción a la hora de interpretar un verbo. Entonces, por ese motivo, los autores de los diccionarios suelen poner, dependiendo por supuesto del verbo, estas formas hacia el final, ¿sí? Insisto en que este es el diccionario que manejamos, este diccionario manual, pero otros diccionarios de autoridades más grandes, con más información, también reservan una parte para estas formas. Entonces, vamos a esa F y vamos a desglosar cuáles son las formas. A nosotros nos va a interesar ir a buscar si efectivamente el aoristo de este verbo es un aoristo segundo. Entonces, ahí tienen, ¿no? ¿Cuáles son las formas? Bueno, primero nos plantea las formas de futuro, ven ahí, való. Ep alude a una forma épica, que es valeo. Med es la forma media de ese futuro, que es valumai, y que también tiene una forma ep, que es épica, que es valeumai. Y llegamos finalmente a nuestro aoristo. Y comprobamos entonces que este verbo valo tiene un aoristo segundo, que es evalon, ¿sí? Entonces, esto es una primera forma de proceder. A partir de hacer la hipótesis de que esa forma val con una sola lambda responde al verbo valo, y suponer que entonces la diferencia que tenemos respecto de infectivo en comparación con la forma que tenemos, que es con una sola lambda, es efectivamente porque esto sería un aoristo segundo o un confectivo segundo. Entonces, ¿qué hace el diccionario?
bueno, nos lo aclara, ¿sí? Como tiene un aoristo segundo y hay un cambio de tema verbal, bueno, el diccionario nos lo aclara y eso nos ayuda. Entonces ahí tienen la forma Évalon, que por supuesto es la primera persona, de la voz activa, del aoristo, o sea, Évalon es yo arrojé, pero por lo menos eso ya nos permite comprobar, quitando la desinencia y quitando el aumento de epsilon, que ahí tenemos la raíz o el tema val de confectivo, ¿sí? Entonces, esta es una primera forma de entonces asegurarnos de que tenemos, que estamos yendo por buen camino y de que esa forma que habíamos encontrado, en este caso el ejemplo que había puesto era vale, era efectivamente un confectivo segundo. Les pongo otra forma, élipes, ¿sí? Élipes, bueno, espero que la conozcan de todas formas porque es nuestro verbo modelo con el que estudiamos el confectivo segundo. Élipes es la segunda persona del aoristo, de la voz activa. Leipo es dejar, entonces élipes es dejaste, tú. Y decía, ¿no? El ejercicio consiste en, digamos, ¿qué pasa si uno tiene dudas? Si de repente se olvidó de que esto era un tema, ese lip era un tema de conflictivo. Bueno, hay en algunos casos también la posibilidad de que el diccionario nos ayude de otro modo. Es decir, esa raíz lip que yo identifico, o sea, porque a esta altura sí lo que espero es que ustedes puedan diferenciar que ese epsilon es el aumento y que la terminación es la desinencia, ¿no? De la segunda persona. Pero porque vos que ustedes se olvidaron de la posibilidad de que se jueguen estas dos raíces leip y lip. Entonces ustedes van al diccionario y buscan lip, empiezan a buscar lip. Se olvidaron de que estaba la posibilidad del conflictivo segundo. Bueno, ¿qué les pongo ahí? El diccionario tiene algunas formas sueltas para aoristos o confectivos épicos, que es lo que yo les marco ahí. Entonces, ¿qué aparece ahí en el diccionario? Mírenlo, se los pongo en grande. Ahí aparece el lipon y nos dice el diccionario que esa es la forma del aoristo épico del leipo. ¿Sí? Entonces, esto se los explico. ¿Qué quiere decir esta forma de aoristo épico? En el texto de Homero, que es bueno, el autor que principalmente toma el diccionario para rastrear estas formas épicas, en Homero hay un fenómeno muy frecuente que es que no se ponga el aumento en los tiempos históricos, o sea, no se pone el aumento. Entonces, ¿qué quiere decir que no se ponga el aumento? Que en una forma que hubiéramos esperado que fuera elipon, con aumento, en vez de aparecer elipon, aparece lipon. ¿Sí? Entonces, esto es un fenómeno que se da en los textos épicos, ¿no? Por eso el diccionario pone ahí aor ep. Entonces, ¿para qué les digo yo esto? Para que tengan en cuenta de que si tal vez ustedes se llegaron a olvidar de que lip es la forma del tema del confectivo segundo del verbo leipo, porque se distrajeron, porque tuvieron algún blanco en la memoria, porque a esta altura espero que tengan estudiadas todas esas formas nuevas que aprendimos con el aoristo segundo, pero bueno, se olvidaron. Entonces, ¿qué les digo yo? Que el diccionario, en algunas formas, no en todas, hace esto, que es que, bueno, mostrarnos esa forma de confectivo suelta, ¿sí? El diccionario no va a hablar de confectivo, el diccionario va a decir siempre aoristo, ¿sí? Pero bueno, ustedes manejan la nomenclatura. Entonces, ¿se entiende qué es lo que fue ejemplo en este caso? Si yo me llegué a olvidar en algunos casos de que esa forma lip, por ejemplo, se va a dar con otros, era una manifestación de un tema de aoristo segundo, en algunos casos el diccionario nos va a ayudar. Entonces uno fue a Lip y le dijo que eso es el aoristo épico de Leipo. ¿Y por qué aparece como Lip? Y bueno, porque el aoristo en Homero puede llegar a aparecer sin aumento, entonces por eso la entrada aparece en Lip, ¿sí? Después, por supuesto, ustedes van al diccionario, o sea, van a comprobar, eso sería lo ideal, que ustedes comprueben ir a leipo, que es lo que hicimos antes con el ejemplo de Baldo, ir al verbo leipo, ir a la F de formas y chequear ahí que, bueno, acá se los pongo en grande. Leipo les dice primero las acepciones y al final, en la parte entonces de formas, nos va diciendo, ahí primero aparece el imperfecto, formas de futuro, etcétera, hasta llegar al aoristo, que es elipon. Entonces, de este modo, chequeamos lo que en un principio teníamos más dudoso, ese aoristo elipon, y fíjense que también, de hecho, al lado de la forma del aoristo,
regular, esperable, nos aparece también la forma épica lipon, que era justamente la que había aparecido como forma suelta. ¿Sí? Entonces, esto es, ya les digo, es un truquito que al que pueden recurrir en caso de olvido, ¿sí? O sea, estas formas épicas de los auristos que el diccionario consigna como formas sueltas, tal vez nos orientan hasta llegar y entonces ahí comprobar y que nos vuelva a la memoria, esto era un tema de confectivo segundo. Bueno, les pongo por último otro ejemplo, masoy. Masoy es la forma de optativo de el verbo manzano, que quiere decir aprender. Masoy es ojalá aprenda. ¿Sí? Acuérdense que los optativos, cuando están solitos, tienen idea desiderativa. Entonces, masoy es ojalá aprenda. Bueno, entonces, vamos a comprobar lo mismo que habíamos hecho con la forma de lip previamente. Yo me olvidé que esta posibilidad de que hay dos temas, uno para las formas de infectivo y otro para las formas de confectivo segundo. Me olvidé de esta posibilidad. Entonces voy al diccionario, voy a buscar más. ¿Y qué encuentro ahí? ¿Qué nos puso nuestro diccionario? Mason, mases, mase. Se los pongo en grande, así lo ven mejor. Mason, mases, mase. No termina de conjugar, o sea, mason es la primera persona, más es la segunda, más es la tercera del singular, no pone toda la conjugación, pero ¿qué pone? Que de estas formas. Que esto es el aoristo segundo épico de Manzano. Retomo. ¿Por qué entonces esto es aoristo épico? Porque en las formas épicas suele ocurrir que no aparezca el aumento. Entonces por eso la raíz más aparece así como forma suelta en el diccionario. Y por eso tenemos mason como posibilidad de aoristo segundo, recordando entonces que no tiene aumento. Eso es algo que aparece en los textos homéricos, en los textos épicos. Entonces, esta es una ayuda, porque entonces si yo tenía dudas o no me acordaba de que esa forma masoy está plasmada de ese modo porque es un confectivo segundo, bueno, el diccionario me ayudó, ¿sí? Y lo que hacemos es lo mismo que les comenté cuando fue para el caso del EIPO, digamos, ya que uno lo tenía dudoso como información, es chequear y volver entonces al diccionario, entonces a Manzano, ir a Manzano, Manzano, aprender, y a la F de formas, en donde ahí aparece que el futuro más es más eso, y que el aoristo es Amazon. Y después, por supuesto, bueno, nos da las formas, por ejemplo, épicas de ese aoristo. Bien, entonces, este video estaba pensado para ayudarlos a ustedes a usar el diccionario en estos momentos en los que están aprendiendo y fijando estas nuevas formas de aoristo segundo. Lo ideal es que a estos temas nuevos de confectivo segundo ustedes ya los tengan memorizados, pero si tal vez, como decíamos, tienen alguna duda todavía, algunas vacilaciones respecto a estos temas de aoristo segundo, sepan entonces que el diccionario en algunos casos nos va a dar estas formas sueltas de aoristos segundos. ¿De qué forma nos lo pone eso en el diccionario, estas formas sueltas? Con los aoristos segundos épicos, que son, como dijimos recién, estas formas que no tienen aumento. Entonces por eso nos aparece la raíz así en los casos que vimos sin la epsilon, ¿sí? Entonces esa es una posibilidad, las formas sueltas en el diccionario. La otra posibilidad es chequear a partir de que yo conjeturo que eso es una forma de aoristo segundo, pero tal vez tengo dudas, bueno, voy al diccionario y voy al verbo respecto al cual yo creo que ese tema es el tema justamente de confectivo segundo. Y voy a la parte de las formas y ahí chequeo que efectivamente el diccionario me diga que ese verbo tiene un aoristo segundo que es tal, ¿sí? Bien, entonces, espero que les haya servido estos truquitos y de todas formas, recuerden que lo más importante es que ustedes memoricen los temas de aoristo segundo. Para eso no hay mejor cosa que hacer los ejercicios, conjugar muchos verbos en confectivo segundo, en las distintas formas también para ir memorizando no solo entonces la conjugación, sino también estas diferentes manifestaciones de los temas verbales. Y bueno, desde luego después, bueno, ir leyendo los textos e ir, bueno, tratando de identificar las formas de confectivo segundo y compararlas con las de infectivo y con las de las otras formas verbales que ustedes ya conocen, ¿sí? Bien, bueno, nos seguimos viendo en futuros videos. Muchas gracias.